Qué mala semana para llamarse Elon Musk. Muy mala semana para llamarte Elon Musk y para ser, cuando empezaba la semana, el hombre más rico del mundo y cuando terminó la semana, el segundo hombre más rico del mundo. Historias. Todo lo que le ha pasado esta semana a Elon es de risa loca. Primero que nada, Dave Chappelle, que es un comediante duro, estaba llevando una presentación, haciendo era más maestro de ceremonias que otra cosa, no estaba haciendo uno de sus shows. Dave Chappelle en todo dijo, pues, un aplauso para el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Y Elon Musk sube al escenario y lo empiezan a abuchear. Y Elon Musk dijo, pues esto es nuevo para mí. Claro, está acostumbrado a que todo el mundo le aplaude, sobre todo porque generalmente va a lugares donde le van a aplaudir. Pero en este caso, por lo visto, pues las cosas no salieron como lo estaba esperando don Elon Musk. Y Dave Chappelle le dijo, pues tú tranquilo, y en un momento dado grita, I'm rich, bitch, soy rico, perra. Qué bueno, pero por lo visto eres más infeliz que yo. Te abrazaron un poco cuando eras pequeño, pero poquito, y eso es feo, es triste, pero bueno. Luego, hemos hablado de QAnon. QAnon es una de las conspiraciones más delirantes y ridículas que yo he conocido. Mucha gente sabe que yo estoy metido en el análisis de las conspiraciones desde hace muchísimos años, desde las más comunes, la de Bilderberg, la de los protocolos de los sabios de Sion, esta falsificación del zarismo de fines del siglo XIX, que toma una novela de Maurice Joly, que es Diálogos de Maquiavelo y Montesquieu en los infiernos, y una novela de un antisemita, la novela se llama Biarritz, y toma trozos de eso para armar una especie de documento secreto mediante el cual se habían reunido los ancianos judíos en algún lugar, no me acuerdo dónde, para acordar apoderarse del mundo. Esta falsificación zarista sirvió para justificar los asesinatos de judíos y después la utilizó el nazismo para justificar los asesinatos de judíos y ahora la utiliza el Islam y el mundo árabe, como lo presentan como real, para justificar los asesinatos de israelíes. Pero de todas las, digamos, conspiraciones delirantes que yo he conocido, pocas como QAnon, ¿no? Porque QAnon no se agarra de ninguna realidad, ni siquiera lejanamente cierto. Pueden ustedes ver el vídeo que hicimos sobre QAnon, que hay un vídeo donde conté toda la historia de esta conspiración, que básicamente cree que los demócratas de Estados Unidos están controlados por una secta reptiliana pedófila que se come a los niños o los hierve para tener un aceite que les da juventud eterna y cosas por el estilo. Y había un sujeto llamado Q que les daba cierta información supuestamente a los miembros, a los creyentes en la conspiración, para que vieran qué iban a hacer. La última locura que hicieron, si se acuerdan ustedes, había como 400 personas esperando que resucitara John Kennedy Jr., el hijo del presidente John F. Kennedy. John Kennedy se murió pilotando su propio avión porque iba a regresar, iba a resucitar e iba a ser el vicepresidente de Donald Trump cuando Donald Trump le devolviera la presidencia después de la derrota de 2020. El nivel que se necesita para creer en eso es de locura. Bueno, pues ahora QAnon está empezando a creer que el elegido quizás no era Donald Trump, sino Elon Musk. Él, en los meses, sí, no sé cuántos son poquitos, pero es que ha sido tan aterrador su participación en Twitter como su juguete personal, sin ninguna visión, ya no digamos empresarial, sino sin ninguna visión de la responsabilidad social que implica una red social que tiene tanta relevancia a nivel mundial. Él lo ve como un fenómeno estadounidense, porque bueno, él no ve las cosas más allá de los Estados Unidos, pero la irresponsabilidad, la frivolidad,
la tontería con la que ha manejado esto, que lo ha llevado a dejar de ser el hombre más rico del mundo, lo ha llevado a difundir teorías de la conspiración sobre el ataque que sufrió el esposo de la portavoz de la Cámara de Diputados del Congreso de Estados Unidos. Pidió que fuera procesado criminalmente el doctor Anthony Fauci, que es el responsable de la lucha contra la COVID en Estados Unidos, y un hombre que lleva 50 años sirviendo a la salud pública en Estados Unidos de una manera extraordinaria. Y ahora, pues, como es medio antivacunas, Elon Musk pues, también quiere que procesen, no sé por qué, Anthony Fauci. También ha lanzado acusaciones sobre sexualización de niños, ha lanzado a gente contra antiguos funcionarios de Twitter, y el último fue que el martes tuiteó un mensaje con un emoji que muchas personas pensaron que quería decir sigue al conejo blanco. Ahora, tú tienes que ver esto con la mentalidad del conspiranoico, porque si lo ves así como normal, sigue al conejo blanco. Bueno, sí, el conejo blanco te mete en líos, porque cuando Alicia percibió al conejo blanco, uy, cayó en el agujero. Y en Estados Unidos, en el inglés de Estados Unidos, caer en el agujero de conejo, fall into the rabbit hole, significa entrar en algo que parece que es muy pequeño, muy sencillo, muy poco profundo, y irte de bruces a una realidad totalmente diferente, encontrarte con una serie de situaciones absolutamente inesperadas a partir de algo muy sencillo. Bueno, pero los creyentes de QAnon vieron en ese conejito un guiño a uno de sus iconos fundacionales, un indicador secreto que comparte una de las profecías más tempranas de Q, el anónimo Q, cuyas profecías fueron las que estuvieron moviendo, sin que se cumpliera ni una de ellas, a todos los creyentes en QAnon. Pero los creyentes de QAnon dicen que ahora Musk está hablando con ellos. Una cuenta, esto lo contaba, por cierto, el New York Times, no yo, una cuenta que amplifica las ideas de QAnon en Telegram con 118,000 seguidores, que fue una de las que lanzó el cuento de que en Ucrania había laboratorios biológicos con los que estaban preparando armas biológicas para destruir a Rusia en Ucrania. Dijo que Elon ha pedido que Fauci sea procesado por haber creado el coronavirus, y está poniendo las bases para que se nulifiquen las elecciones de 2020 y Trump vuelva al poder. Y ahora está citando directamente a Q. Elon es un anón, es decir, un discípulo de QAnon. Esto es de locos. Pero la tele rusa y los medios rusos, además, gracias a las conspiraciones que está lanzando Elon Musk, pues no creen en QAnon, pues no son tontos. Pero lo están convirtiendo en uno de sus héroes. Aquí lo tienen ustedes, con todo el uniforme del ejército ruso. No sé qué diga, mi cirílico es malísimo, pero aunque supiera yo cirílico, mi ruso es inexistente, el ucraniano también se escribe en cirílico. Pero lo que nos dice la nota es que Elon Musk está siendo considerado un héroe en Rusia por su lucha en favor de la ultraderecha estadounidense. Y por si todo eso fuera poco, decíamos, pues Elon Musk ha sido destronado del trono del hombre más rico del mundo. Yo por un lado no deslegitimo que alguien legítimamente pueda hacerse de una gran fortuna, pero el poder que comporta el dinero, y ese va a ser un tema de hoy constante, van a ver por qué. Vamos a hablar de Qatar y vamos a hablar de Irán. El poder que comporta el dinero tiene que tener contrapesos. Es el único que no tiene, o que los contrapesos que le pone la ley no son suficientes como, por ejemplo, evitar lo que ha estado haciendo Elon Musk, destruyendo una red social que tiene muchísimos defectos, pero que ha servido
para promover a mucha gente, músicos. Yo conozco músicos que sin Twitter estarían perdidos, que ponen sus nuevos trabajos en Twitter, que comparten sus conciertos, invitan a la gente y anuncian sus promociones de entradas y demás en Twitter. Conozco gente editoriales que todo el tiempo están lanzando sus libros en Twitter. Un debate político con todas las daños que ustedes quieran que tiene, con todos los sesgos y con todos los haters que tienen ahí. Yo acumulo montones, pero es una red social que es parte del diálogo global, no estadounidense, y que la puedas hacer pedazos como lo está haciendo Elon Musk, pues a mí me alarma muchísimo. Entonces, como quiera que sea, pues mal día, mala semana para llamarse Elon Musk. ¿Por qué el dinero? El dinero, hermanitos, es muy bonito, pero no lo da todo, no da la decencia. Puede dar más la felicidad en cuanto a las cosas que puedes comprar que te hagan feliz, ¿no? Ahí sí, eso, el dinero no da la felicidad, no, pero la pobreza te da mucha infelicidad. Pero el dinero no basta. Cuando la gente sabe usar su dinero todavía me cae mejor, que es el caso que tardíamente aprendió a hacer Bill Gates, que tenemos la misma edad, aunque yo me vea como su hijo. Pero necesitamos encontrar la forma de tener contrapesos contra el poder inmoderado del dinero a secas.